empezar con la última mesa, con un tema que yo estoy convencida que a todos os preocupa, porque todos en algún momento habréis recibido algún SMS, alguna llamada, algún email en el que aparentemente están haciendo movimientos en vuestra cuenta o estáis en riesgo y la mayoría, afortunadamente, nos damos cuenta de que eso no puede ser real, que es un fraude, pero muchos hemos estado a punto de caer y algunos incluso han caído porque estás distraído, estás en un momento que no te das cuenta y caes en ello, y son estas ciberestafas que están abundando. Y para hablar de este tema tenemos hoy a 4 personas. Aquí tengo a mi derecha a Nieves Prieto, que es la jefa de reclamaciones del Departamento de Conducta del Banco de España y que, como sabéis, están aumentando las reclamaciones. En el medio tengo a Guillermo Meléndez, que es el CEO de AI Institute of Technology, que nos va a hablar, será el último que hable, pero veréis que nos va a dar un poco de esperanza o no, ya lo veremos. Vanessa Fernández, que es abogada y colaboradora de Asufin, y no es Mónica Cárdenas, es Jorge Herranz. Jesús Herranz, por parte de la Fundación 11, porque también es importante darle voz a los colectivos más vulnerables ante este tipo de estafas. Entonces, si os parece, empezamos con Banco de España para que nos cuentes, Nieves, ¿qué os está llegando al Banco de España? ¿Qué tipo de reclamaciones os están llegando, que además sabemos que están incrementando? ¿Y cuál es la respuesta que le estáis dando? Gracias, Patricia. Bueno, así de entrada, solo por una pincelada de un segundo general, en Banco de España trabajamos sobre todo con la normativa de ordenación y disciplina, que es nuestro ámbito propio, es decir, la normativa que aplica específicamente bancaria, en este caso a los servicios de pago. Eso significa que nuestra competencia para aplicar otras normas más genéricas como de derecho civil, negligencia, diligencia, es limitada. Por otra parte, tenemos un ámbito cognitivo o de competencia limitado a la prueba del expediente administrativo de reclamación clásico que nosotros hacemos, que, bueno, como sabéis, si no sabéis lo recuerdo, es en 2 instancias. El ciudadano cliente tiene que ir primero al servicio de atención al cliente de su entidad cuando tiene cualquier problema, sea de fraude o de otra cosa, y después acude a nuestro servicio. ¿Qué vemos, como decía Patricia, en nuestro servicio? Bueno, pues el peor año que tuvimos de reclamaciones por fraude fue el 2022. Por suerte, 23, 24 y 25 ha bajado. Bueno, el orden de magnitud de 22 fue unos 10.000 expedientes que hicimos, y estos últimos 3 años han rondado 7.500, 8.500 casos. Este año, en lo que llevamos de año, 8.300 casos. Y nosotros ahí necesariamente, por esa competencia de la que hablaba al principio, tenemos que distinguir si estamos ante un fraude que implica que la entidad en sus sistemas o en los instrumentos de pago que ha utilizado la persona ha tenido un error o ha cometido un error o ha sufrido un ataque el sistema del banco, de los casos en los que concurre un elemento que es delincuencial, por así decirlo, que es una estafa, donde nuestro ámbito cognitivo está limitado. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos? Pues todos los casos que tienen que ver con ataques a sistemas de bancos, que por suerte que se cuentan con los dedos de una mano o con menos, porque precisamente nuestro trabajo es supervisar que eso no se produzca. O los casos que tienen que ver con que la autenticación reforzada que se introdujo en 2015 en una norma española en 2018 no se haya cumplido. La autenticación reforzada sabemos que es la clave que nos llega al móvil cuando hacemos un pago. Aquí recordar que en el año 2015, que es cuando se cambió la ley, cuando hacíamos cualquier pago con tarjeta o cualquier otro pago, no se nos mandaba una segunda coordenada, no se nos mandaba un segundo requisito, era un único paso. Por eso en el año 2015 se introdujo esta doble autenticación que redujo muchísimo ese fraude de ese problema que se estaba produciendo en ese momento, que tenía que ver con robo, extravío o clonación de instrumentos de pago. Eso era lo que le preocupaba al legislador de 2015. El legislador actual se está revisando la legislación de pagos a nivel europeo desde junio de 2023 y la nueva legislación pretende poner algo más de equilibrio en esos otros fraudes que tienen que ver ya no tanto con los ataques al banco o robo o extravío de sistemas de instrumentos de pago, sino que tienen más que ver con ese elemento de un tercero que delinque, y están introduciéndose nuevos parámetros en esa normativa de pagos que se está revisando, como digo ahora. Hoy mismo se ha alcanzado un acuerdo político, he leído, entre el Parlamento y el Consejo, donde ya van a dar luz verde a una redacción para enfrentar este tema. Un tema que, como digo, no es fácil porque no implica una responsabilidad solo entre 2 partes, sino que introduce un elemento de un tercero que está promoviendo la estafa con una red detrás organizada, y un tema realmente complejo. Entonces, nosotros, como institución,
siendo un drama como es cada caso que nos llega de tema de estafa, donde hay elemento delincuencial, nos vemos en la situación de tener que inadmitir el caso. Y en todos los otros casos, todos los que tienen que ver con lo que impone, las obligaciones actuales que se imponen en el banco, a los bancos, entramos hasta el fondo del asunto del caso particular y pedimos a las entidades toda la prueba de autenticación reforzada y demás. Incluso en algunos casos donde la ley del 15 no lo previó, como el enrolamiento de aplicaciones de pago a los móviles, pues Google Pay, Apple Pay, que la ley no dice nada de ellos, porque en 2015 no existía todo esto, como tampoco existía Bizum en 2015, que no empezó a funcionar hasta finales del 16. Es que esto de los pagos va muy deprisa, ¿no? Y el legislador va varios años por detrás, ¿no? Entonces, todo este enrolamiento nosotros también exigimos que se produzca con una doble autenticación. Este es un ejemplo de algo que el legislador no previó, pero que nosotros sí que exigimos y que lo vemos en los casos en los que el ciudadano nos dice, oye, se ha producido una operación de pago desde mi móvil con Google Pay y yo nunca me he dado de alta en Google Pay. ¿Me puedes decir qué ha pasado? Entonces, pedimos a la entidad que nos dé toda la trazabilidad de la operativa y si no nos convence se va a llevar un informe contrario. Ese es un poco el panorama, Patricia. Más o menos lo que vemos es que se mantiene el número de reclamaciones en este año, sube ligeramente, lo cual es mala noticia porque es que sigue estafándose a mucha gente y buena noticia porque no sube excesivamente, pero desde luego sigue habiendo un problema. Claro, una de las que yo siempre llamo la atención, que uno de los problemas que tenemos es que precisamente en la mayoría de los casos el proceso se ha cumplido perfectamente y ha habido doble autenticación. Claro. ¿Por qué? Pues porque al afectado, a la víctima, se le ha engañado para que dé sus claves. Con lo cual, cuando llega a vosotros y vosotros, claro, supervisáis al banco para ver si el banco ha cumplido, realmente el banco lo ha hecho todo. Lo que no podéis valorar, y yo lo entiendo, es que esa persona estaba envuelta en un entorno de engaño. Y ahí es donde yo saltaría ya a Vanessa, porque cuando vemos que efectivamente el proceso se ha dado, pero que la persona ha sido engañada, desgraciadamente el siguiente paso es ir a tribunales. Entonces, te quería preguntar, Vanessa, ¿cómo estáis llevando las reclamaciones en tribunales? Que nos cuentes un poco y qué respuesta están dando los jueces ante esta problemática. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Sufin, a Patricia, por estar hoy aquí, invitarme a participar. Y empiezo siendo la nota discordante. No estoy para nada de acuerdo con la manifestación que se hace desde Banco de España. Entiendo que es curioso, ¿no?, que la cibercriminalidad, el tema de la ciberseguridad haya incrementado de una forma exponencial. Actualmente los propios datos avalan ese incremento, ¿no?, y que las reclamaciones o los expedientes que se tramitan desde el Banco de España se hayan estancado, no hayan incrementado. ¿Por qué? Porque está todo en el juzgado, porque no se resuelve desde Banco de España. Cuando decimos que lo que se revisa es si se cumple o no con el doble factor y que con eso entendemos que por cumplir con la autenticación reforzada el banco ya cumple con lo que tiene que hacer, pues obviamente a mi modo de ver hay que discrepar. ¿Por qué? Porque la principal obligación que establece la Ley de Servicios de Pago precisamente es la obligación de las entidades bancarias de dotar de medidas de seguridad eficientes para evitar el fraude. ¿Por qué? Porque están obligando a todos los usuarios a utilizar sus plataformas, a utilizar sus canales. El tema es, ¿cuál es el alcance de esa obligación principal? ¿Se cumple con una autenticación reforzada? No. Y esto es lo que nos dice el Tribunal Supremo. Es curioso que tenga que venir el Tribunal Supremo a decirnos, y no lo diga el Banco de España, que no es suficiente la autenticación reforzada. Es decir, no porque se hayan utilizado los parámetros, los códigos de los usuarios, hay consentimiento. Punto número 1. Punto número 2. ¿El banco dispone de medidas eficaces para evitar el fraude? Obvio, es obvio. ¿Por qué? Porque en otros países cercanos se han adoptado otras medidas desde el 2017, desde el 2019. Entonces, es obvio
que existen medidas muy sencillas, como es la verificación del titular en las transferencias, que ahora a partir del 9 de octubre el reglamento impone esa obligación de verificar ese titular de beneficiario, ¿no?, de todas las transferencias inmediatas. Por poner un ejemplo, ¿no?, en Reino Unido desde el 2019 se están adoptando medidas en ese sentido, en Países Bajos desde el 2017, si no me equivoco. Por lo tanto, las entidades bancarias en otros lugares del mundo pueden adoptar medidas que pueden resultar eficaces para prevenir o por lo menos intentar paliar el fraude, pero resulta que en España nos parece normal que cumpliendo con el doble factor de autenticación la entidad cumple. Pues a mi modo de ver no cumple con la principal obligación que le impone la Ley de Servicios de Pago. Obviamente es un tema complejo porque, y nos hablarás luego técnicamente, y es difícil, pero existen posibilidades de adoptar medidas suficientes para por lo menos paliar situaciones que a fecha de hoy conocemos, porque la realidad de las cosas es que la principal problemática que tenemos es que seguramente a fecha de ahora, en este preciso momento, existen múltiples modalidades de ciberfraude. Pero yendo a lo que me preguntabas, Patricia, ¿cómo tenemos la situación en los juzgados? Actualmente podemos decir que existe una jurisprudencia más o menos consolidada en relación a cuestiones claves relacionadas con la reclamación de responsabilidad bancaria dentro del ámbito del ejercicio de las acciones de reintegración de la Ley de Servicios de Pago. Es decir, los tribunales nos han venido a decir que efectivamente existe una responsabilidad de las entidades bancarias cuando se produce un fraude y se presume, porque la ley establece una responsabilidad cuasi objetiva, es decir, vamos a presumir que hay una responsabilidad de la entidad, excepto que la entidad pueda demostrar la concurrencia de una serie de causas de exención de responsabilidad. Esas causas son básicamente tres: que haya fraude, que haya negligencia grave o que no se haya comunicado el fraude o que se comunique de una forma tardía. Existe jurisprudencia consolidada en ese sentido, existe jurisprudencia consolidada en el sentido de entender que la obligación principal de las entidades bancarias es precisamente la adopción de medidas de seguridad, y existe también jurisprudencia en relación a que las cláusulas por las que se impongan exenciones de responsabilidad, más allá de lo que dice la ley o que pretendan imputar esa responsabilidad a los consumidores usuarios, no son válidas. Dicho esto, como la ley no establece de forma clara determinados conceptos que son imprescindibles para poder determinar o para poder exigir de una forma rotunda esa responsabilidad de las entidades bancarias, actualmente hay discusión doctrinal y jurisprudencial sobre tres cuestiones. La primera es el concepto de negligencia grave. ¿Qué se entiende por negligencia grave? No está definido en la ley, de manera que esa definición ha debido hacerse de manera jurisprudencial. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el fraude y las modalidades de fraude cambian. Entonces, la jurisprudencia que tenemos a fecha de hoy hace referencia a modalidades de fraude que han sucedido hace 5 años, que no son las de ahora. Punto número 1. Punto número 2. Existe controversia en relación precisamente al alcance. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debe imponer, que deben exigirse a las entidades bancarias? ¿Por qué? Porque la ley hace referencia también a cuál es la diligencia que se exige a las entidades bancarias. No es la diligencia de un buen padre de familia, es una diligencia a nivel de experto. Y por último, ¿cuál es la siguiente brecha, ¿no? Que si no se discute se va a discutir? Es el momento en el que se comunica, la comunicación. La ley te dice que en el momento que conocemos el fraude hay que comunicarlo de una forma inmediata en cuanto se tiene conocimiento del mismo. Lo que sucede es que no establece un ámbito temporal. No nos dice si tiene que ser en 2 meses, en 15 días, en 1 año. En algunos supuestos hemos detectado que el fraude no se detecta de forma inmediata. Y ahí, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en agosto de este mismo año, dictó una resolución donde hace referencia a esta cuestión. Dicho esto, a pesar
de que existe numerosa jurisprudencia que avala la responsabilidad de las entidades, existen distintos ámbitos en los que todavía va a ser necesaria una evolución y ver qué es lo que sucede. Esa sería la situación. La verdad es que ahora justamente en Europa estamos todavía con la PSD3, o sea que ahí habrá todavía mucho que discutir. Yo me encantaría seguir ahondando, pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que le voy a dar ya el paso a Jesús para que nos cuente un poco, no nos da tiempo poner la PowerPoint, Jesús, para que nos cuentes la perspectiva desde un sector tan vulnerable como son los que tenéis en la Fundación 11, cómo percibís esta situación de la ciberseguridad. Bueno, lo primero, muchas gracias a Sufin por invitarnos. Y va a estar aquí Mónica Cadenas, que es la directora del programa de Por Talento Digital, lo que pasa es que no ha podido estar, pero no queríamos perder la oportunidad de estar aquí. Y bueno, hemos venido a aportar un poco la mirada social nosotros, porque es verdad que en la estafa, en la era de la digitalización, pues todos podemos caer. Esta mañana a mí me ha llegado un SMS de que había hecho una transferencia desde un banco. Y hasta, como vivimos en la era de todo rápido, hasta he dudado yo, ¿no? Incluso, de decir, pues a lo mejor la he hecho y no me he dado cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen esta formación para saber discernir si esto es verdad o no. Que en este caso nosotros hablamos de las personas con discapacidad y especialmente a personas de discapacidad intelectual. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa Por Talento Digital, que nace de la Fundación 11, que nuestro objetivo es formar en competencias digitales y tecnológicas a personas con discapacidad. También ofrecemos un programa de becas que afortunadamente la segunda área de formación es ciberseguridad, entonces nos alegra mucho porque hoy en día bueno, una alumna el otro día nos comentó que está sola, ¿no? Entonces, ahora se lleva mucho las estafas amorosas, que esta semana la Comisión Nacional de Valores del Mercado pues, lo ha advertido, ¿no? Que al final hay que tener cuidado porque hay muchas personas con discapacidad mayores que están solas y desafortunadamente pues, bueno, hay muchas personas que se aprovechan de eso y hay que tener en cuenta que estas personas necesitan prevención, educación y formación para poder paliar todas estas estafas. Pues fenomenal. La verdad es que con la Fundación 11 tenemos una colaboración activa que nos facilita además nosotros hacer educación financiera y siempre es un colectivo y una organización que de verdad también nos ayuda mucho a llegar y os agradecemos mucho también a vosotros que estéis aquí. Y ahora voy a pasar a Guillermo, que Guillermo, yo sé que tú lo vas a hacer en 5 minutos. Vas a contarnos, sé que lo vas a conseguir, okay. Porque yo ya te he oído y sé que eres capaz. Nos va a contar de una manera muy rápida y muy interesante qué puede hacer la inteligencia artificial para detener estos fraudes o no. Entonces, no sé si lo quieres hacer con la PowerPoint o prefieres tirarte. Puedo hacerlo de las dos maneras, pero el apoyo visual yo creo que ellos lo van a agradecer. Venga, pues ponemos la PowerPoint, pero 5 minutos. De acuerdo. Vale, pues mientras la ponen, me presento brevemente. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Hablar a día de hoy de inteligencia artificial es un poco incómodo. Lo digo porque yo llevo trabajando 18 años con inteligencia artificial. Fundé el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Bolsa de Madrid y he estado todo este tiempo desarrollando algoritmos de inversión. Lo más importante es diferenciar a día de hoy entre usuario y experto, ¿vale? Pongamos que hay dos tipos de personas que utilizan la inteligencia artificial. Lo que es la persona que está usando inteligencia artificial, pero tiene la sensación de que sabe inteligencia artificial, ¿vale? Mis gafas tienen inteligencia artificial, tienen Llama 3, mi anillo tiene inteligencia artificial, ¿vale? Pero en este caso soy usuario. Entonces, uno de los principales problemas que veo a día de hoy es que no, vamos para acá, la gran mayoría de las personas piensan que saben de inteligencia artificial. Esto se supone que tiene que avanzar, ¿verdad? Sí, con inteligencia artificial. No. Vale, imaginemos que estamos utilizando un modelo GAN, ¿vale? Un modelo GAN. ¿En qué significa eso? Es un modelo que realmente lo que sirve es, tiene dos piezas, ¿vale? Y lo que hace una de ellas es genera o simula lo que es una entrada, ¿vale? Simula lo que es una entrada de red y lo que está haciendo realmente es simular un evento.
¿vale? Y otra pieza aquí, muchas gracias, ¿vale? Tenemos un generador y un discriminador. El generador lo que está haciendo en este caso es generar ejemplos, ¿vale? Utiliza ejemplos reales, utiliza un poco de ruido y genera ejemplos distintos intentando engañar a ese discriminador. El discriminador lo que tiene que hacer es determinar si la entrada que está recibiendo es verdadera o es falsa, ¿vale? Si consigue engañar muchas veces, el discriminador tiene lógicamente que mejorar para detectar si le están engañando o no. Y cuando empieza a detectarlo bien, ese generador lo que empieza a hacer es, dice, joder, me están detectando muchísimo, lo que voy a hacer es mejorar. Es un ciclo constante, ¿vale? Entonces, una vez hemos terminado de entrenar este ejemplo de red neuronal, ¿vale? Lo que tenemos son dos piezas y depende de si somos los buenos o los malos, cogeremos una u otra completamente distinta, ¿vale? Si somos los buenos, cogeremos el discriminador y lo utilizaremos para detectar si nos están haciendo fraude o no. Pero si somos los malos, cogeremos el generador porque tenemos un generador de documentos, por ejemplo, en este caso podemos utilizarlo para abuso de mercado, para fraude en los procesos de Know Your Customer, para generar fraude en algoritmos de scoring o para fraude, por ejemplo, noticias, generador de noticias. Tenemos, por lo tanto, una tecnología que sirve tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y una de las principales cosas que hay que decir aquí es que la IA generativa, que ahora mismo todo el mundo está hablando de ella, es entre un 5 y un 7% de la inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos 5 ramas de inteligencia artificial. Tenemos algoritmos genéticos, algoritmos enjambre, lógica difusa, deep learning. Dentro del deep learning 17 subramas, donde una de las 17 es IA generativa. Entonces, y por último, los nuevos modelos híbridos cuánticos, los cuales son muy interesantes porque es el siguiente salto para la detección de fraude. Voy a ir rápido. ¿Puedes pasar 2 siguientes? Ah, que ni siquiera se ve. Socorro. Vale. Vale, de acuerdo. Entonces, es importante en este caso sobre todo la formación, ¿vale? Es el punto más importante de todos, porque los malos no van a utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino van a formarse de verdad. Entonces, para detectar fraude y para poder realmente estar seguros necesitamos fundamentalmente formación. ¿Cuál es el punto ahora mismo, el mejor punto que hemos encontrado para detección de fraude? Son los nuevos modelos híbridos cuánticos, ¿vale? Hemos hecho distintas colaboraciones, una de ellas, por ejemplo, con IBM, y lo que hemos visto, ¿vale?, es que si tú coges un autoencoder, que no es una IA generativa, ¿vale?, lo que está haciendo es detecta si te sales de unos patrones y con ese autoencoder se lo aplicamos a fraude financiero, por ejemplo, detección de transacciones falsas de tarjetas de crédito, se detecta con inteligencia artificial entre un 70 y un 73%. ¿Vale? Si mezclamos nuevos modelos híbridos cuánticos, concretamente, me voy al último, si cogemos, lo siento, voy a decir palabras técnicos, ¿vale? Si cogemos XGBoost y Quantum Support Vector Machine, ¿vale? Son 2 modelos distintos, el segundo es cuántico, ¿vale? Y al resultado de esos 2 los envolvemos dentro de Random Forest para determinar cuál de los 2 tiene, son palabras raros, lo sé, soy consciente, cuál de los 2 tiene razón, somos capaces a día de hoy de subir la detección de fraude, ¿vale?, de un 70% a un 93%, ¿vale? ¿Esto qué significa? Como he dicho anteriormente, vamos a coger en función de si somos los buenos o los malos una de las 2 piezas. Porque siempre que conseguimos hacer un detector de fraude, estamos obligatoriamente generando un generador de fraude, ¿vale? Y los malos no van a utilizar ChatGPT, ya os lo adelanto, ¿vale? Entonces, la clave, desde mi punto de vista, está en la formación y la formación avanzada. No estoy hablando de cursos de 40 horas, ni de 100 horas, ni de algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy hemos pegado un gran salto en las últimas semanas en la detección de fraude. Somos capaces de detectar, como digo, el 93%. Pero, ojo, para hacer eso hemos generado un generador de fraude. Mucho cuidado con esto. La IA es buena y es mala, ¿vale? Muchísimas gracias. Su presentación a todos los asistentes os la pasaremos para que la podáis ver y además con Guillermo volveremos a hablar porque el tema del ciberfraude es uno de los temas fundamentales de Asufin, o sea que tendremos que hacer más webinars y más cosas. Yo sé que todos tendríais ganas de decir más cosas, pero mucho me temo que no os puedo dejar porque tenemos que dar cierre y si no nuestro secretario de Estado se nos tiene que ir. Así que muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Seguiremos hablando de ciberfraude porque mucho me temo que no lo hemos solucionado, como la vivienda y como tantas cosas.